Pues le damos la bienvenida a esta cabina al secretario de Seguridad del Distrito, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Gracias por estar con nosotros en esta cabina. Siempre bienvenido, doctor Aníbal. No, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes después de un desafortunado impasse la vez pasada que por horarios, agendas y, debo admitir, tráfico, no logramos llegar con la cita, pero aquí estamos con mucho gusto. Eso es lo importante, estamos aquí, eso no pasó nada, nos puede pasar a todo, secretario. Bueno, secretario, hablábamos con el comandante de la MEVOC sobre todo ese reto en la seguridad. En los últimos días, muchos hechos que llaman la atención. El tema del Tren de Aragua, de ese cartel criminal venezolano, pero también una modalidad escabrosa de bolsas, de cadáveres en bolsas, lo que sucedió en la autopista con 222 al norte de Bogotá. ¿Qué puede estar pasando? ¿Se salió de pronto de control todo este tema y llegó a Bogotá una ola criminal sin precedentes? No, lo que está ocurriendo en Bogotá en este momento realmente es una mejora importante en todos los principales indicadores de materia de seguridad. Tenemos una reducción del 15% en los casos de homicidio. Tuvimos el primer semestre de este año, fue el semestre con menor cantidad de homicidios en los últimos 20 años. Hay que recordar en qué estábamos hace un año. Hace un año teníamos un incremento de los homicidios en cerca del 15%, teníamos la situación de protesta violenta, teníamos unos indicadores de hurto también que preocupaban muchísimo, una situación de desempleo y de atención de la población vulnerable afectada por situaciones de la pandemia pues bastante crítica, una cantidad de factores que realmente nos alteraron los indicadores, nos afectaron también por supuesto la percepción y en este momento tenemos que decir que estamos en otro momento, con una reducción en todos los indicadores principales, pero con desafíos. En Bogotá pasan muchas cosas todos los días, es una ciudad muy grande en donde todos los días nos sorprendemos con algún caso. Los hechos que han ocurrido recientes, muy notorios efectivamente, lamentables, que rechazamos, como por ejemplo ese hecho en donde aparecen 4 cuerpos dentro de un vehículo abandonado en la autopista norte. Esos son casos que evidentemente se presentan. La mitad de los homicidios en Bogotá normalmente ocurren en torno a disputas entre grupos de delincuencia, entre bandas criminales que están disputándose rentas del narcotráfico o de distintas modalidades de hurto. Eso es lo que está ocurriendo con este grupo delincuencial, el Tren de Aragua, o lo que también puede haber estado detrás del episodio de la semana pasada en la autopista norte. Cada caso lo tenemos que estudiar con mucho juicio. Por ejemplo, el caso de los también lamentables hechos en donde hemos tenido 15 cuerpos encontrados en lo corrido del año que están dejados en el espacio público dentro de una bolsa. Esos son específicamente derivados de disputas entre grupos de crimen y en donde el Tren de Aragua tiene una responsabilidad. Se ha identificado que ese grupo delincuencial tiene directa responsabilidad en varios de esos casos. Es decir, se están matando entre ellos. Exacto. Por el control de los territorios de la banda, del microtráfico. Carla, el año pasado, en octubre más o menos, se desarticuló una de las principales bandas delincuenciales de Bogotá, que era la de alias Camilo y todos sus cómplices. Eso es una banda que tenía más o menos 17 o 18 integrantes, que llevaba 10 años delinquiendo y que las autoridades estaban tras de ellos desde hace ya un muy buen tiempo. Se desarticula en su totalidad esa estructura gracias a una muy buena labor de la policía y una muy eficaz tarea de la Fiscalía, y otros grupos delincuenciales entran a tratar de disputarse esas rentas de narcotráfico, de hurto y demás. Y es ahí donde encontramos muchos de las disputas y de estos casos lamentables muy notorios en donde el cuerpo pues es hallado en una bolsa o situaciones similares. Ese es parte de lo que estamos abordando con la policía, con la fiscalía. El otro 45% más o menos de los homicidios que ocurren en Bogotá, intolerancia, exceso de consumo de alcohol, riñas, problemas de convivencia que se salen de control. Eso lo tenemos que abordar en otra dimensión. Lo tenemos que abordar ya no con inteligencia y con investigación judicial y con una acción efectiva de la policía y demás. Estos otros casos hay que abordarlos con prevención, con educación, con cultura ciudadana, en una labor articulada con la Secretaría de Integración Social, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales. Eso es lo que hacemos. Trabajamos
ahora como lo plantea el presidente Petro, eso es lo que hacemos nosotros en lógica de seguridad humana. Trabajamos integralmente los distintos aspectos de convivencia y seguridad para poder tener soluciones y una aproximación integral. Pero los ciudadanos bogotanos tienen que tener la seguridad de que las autoridades, el distrito, la policía y la fiscalía estamos actuando en equipo y hemos logrado una reducción significativa en hurto en todas sus modalidades, en la reducción de homicidios, en la reducción de la extorsión, pero tenemos de todas maneras desafíos. La violencia intrafamiliar está subiendo, los delitos sexuales están subiendo y las lesiones personales están subiendo. Entonces, por eso cuando el general Triana, ustedes lo oyen hablando de prevención, de los distintos enfoques, es muy relevante, dijéramos, que tengamos distintas aproximaciones para los distintos desafíos que tenemos en Bogotá, que son distintos, los que tenemos en el norte, los que tenemos en el occidente y los que tenemos en el sur. Eso precisamente le quería preguntar, y es sobre esa priorización que ustedes están haciendo de más de 400 sectores en diferentes partes de Bogotá, precisamente para discriminar este tipo de delincuencia o de hechos violentos o de inseguridad. ¿Cómo están haciendo ese trabajo y cuáles son los sectores prioritarios donde hay que meterle mano ya porque la situación está preocupante? Las situaciones de conflictos o disputas entre grupos de crimen en torno a estas rentas ilícitas están más enfocadas en localidades como Kennedy, como Ciudad Bolívar, como Mártires o también Bosa. Ahí es donde tenemos capacidades desde hace ya un año desplegadas para desarticular estas estructuras, capacidades de inteligencia, de investigación judicial, obviamente unas capacidades de vigilancia y presencia y control de la policía relevantes en estos entornos y en estas zonas, por ejemplo en inmediaciones de Corabastos, por ejemplo en los límites entre la ciudad de Bogotá y Soacha. Ahí tenemos unas acciones muy focalizadas de presencia robusta, de policía, de control, etcétera. Pero localidades como, por ejemplo, zonas de Ciudad Bolívar o zonas de Suba están teniendo problemáticas asociadas a este problema de riñas, comportamientos de exceso de consumo de alcohol en los entornos de establecimientos de ocio nocturnos. Ahí tenemos que actuar de una manera distinta. Hemos venido priorizando este tipo de dinámicas con una georreferenciación muy especializada para poder en estos lugares llevar las necesidades o los recursos que necesitamos para atender ese tipo de situaciones de forma diferencial, y eso es lo que nos ha permitido darle la vuelta a estos indicadores, hacer un ejercicio específico por cada localidad, como lo hemos venido haciendo en cada una de ellas. Mañana, por ejemplo, vamos a visitar con la alcaldesa mayor y todo el gabinete de la localidad de Usme para ver cómo van los planes ahí y hacer los ajustes que corresponden. Algunas cifras importantes, secretario, para claridad de nuestros oyentes. Ya usted mencionaba en la primera intervención suya cómo ha logrado disminuir. Recordemos que en el año 2021 Bogotá cerró con 1.126 casos de homicidio, 1.126 el año 2021. Y tengo otras cifras que tienen que ver con el número de policías. Bogotá tiene 237 policías por cada 100.000 habitantes. Madrid, en España, que es otro país, es otra historia, estamos hablando de Europa, tiene 553 policías por 100.000 habitantes. ¿Hace falta pie de fuerza policial en Bogotá? Sí, señor. Bogotá en este momento tiene más o menos unos 18.000, 19.000 policías que tienen distintas especialidades. Una de las cosas que hemos venido trabajando y que funcionó bastante bien con el gobierno del presidente Duque es el aumento del pie de fuerza. En el año 2021, por decisión del gobierno nacional, llegaron a Bogotá 1.523 policías en el mes de agosto para una intervención especial que duró hasta más o menos hace unas semanas, y llegaron 1.500 policías permanentes para la Policía Metropolitana de Bogotá. Es decir, el presidente Duque es de los presidentes que más pie de fuerza ha aportado a la ciudad de Bogotá, y eso es un reconocimiento que se le debe hacer. Pero adicionalmente a eso, el distrito de Bogotá ha venido fortaleciendo unos instrumentos de apoyo a la policía. Tenemos un convenio con la policía en virtud del cual con recursos de la ciudad estamos formando policías nuevos, y gracias a ello a finales de este año vamos a tener otros 1.500 policías para reforzar la Policía Metropolitana de Bogotá. Le hemos planteado al nuevo gobierno que este instrumento para nosotros ha sido importante, lo quisiéramos continuar.
para poder aumentar el pie de fuerza de manera progresiva hacia adelante. Pero si el gobierno nacional, con las nuevas reformas que ha planteado y la nueva estructura y la nueva ley de carrera de la policía, en donde la matrícula y los estudios ya son a costo cero, podemos pensar en otras dinámicas en donde Bogotá aporte para aumentar el pie de fuerza. Es importante para poder fortalecer, por ejemplo, el pie de fuerza en Transmilenio, por ejemplo, el pie de fuerza que necesitamos en los entornos de los colegios para generar unos patrullajes y unos entornos de confianza para los jóvenes, para poder hacer intervenciones específicas en zonas más complejas. Y queremos que sea una policía de calidad. Bogotá está haciendo grandes esfuerzos en formación, en capacitación en derechos humanos, en procedimiento, en relacionamiento con la comunidad. Queremos no solamente tener más policía, mejor policía, sino una policía cercana al ciudadano, amiga del ciudadano, que genere confianza, y en ese sentido vamos a estar trabajando con el general Triana hacia adelante. Secretario, muy importante eso que dice, que a finales de año lleguen más de 1.500 uniformados para reforzar ese pie de fuerza, pero el tema no solamente, por supuesto lo sabrá usted mejor que yo, no es solo de policía. Una de las quejas recurrentes, y no solo pasa por supuesto en Bogotá, sino a nivel nacional, es que cogen a los delincuentes, a los bandidos, y hay un tema de los jueces, del sistema judicial que los deja libres. Eso hay que reforzarlo, y ahora aparece esta propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que dice lo de la reconciliación y reparación judicial, pues que haya como una conciliación. Por ejemplo, si a un ciudadano le roban el celular, el ladrón tendría que pagarle el teléfono y 6 meses de la factura. ¿Cómo ven ustedes esos versus que definitivamente hay que hacer una reforma a la justicia para que los delincuentes no sigan saliendo libres y para mejorar el tema del hacinamiento? Bogotá apoyó la ley de seguridad ciudadana que se sancionó en el mes de enero con el propósito de poder llevar a la cárcel a los delincuentes agresivos, violentos y recurrentes. Eso no está pasando, y uno de los eslabones de la estrategia de seguridad que hemos venido impulsando no está funcionando como esperamos, y es justamente la judicialización de los delincuentes. Así como apoyamos esa ley de seguridad ciudadana para llevar a la cárcel a quien cometa delitos con armas o de manera recurrente, también hemos venido proponiendo y está cursando en el Congreso un proyecto de ley que hemos formulado también desde el distrito en lógica de justicia restaurativa, que es como yo entiendo lo que el ministro Osuna ha venido planteando. Nosotros tenemos un programa, Carla, muy exitoso de justicia juvenil restaurativa. Solamente tiene una reincidencia del 4%. Eso no existe en ningún otro programa de resocialización del IMPEC a nivel nacional. Eso no existe. Con base en esa experiencia, en donde a los jóvenes, con lógica transformadora, en lógica de nuevas oportunidades, de reparación a las víctimas, de resocialización, de reparación a la sociedad por el hecho que haya cometido, eso ha funcionado. Y lo que queremos es llevar esa experiencia a los delitos más cotidianos, al raponazo, al hurto del celular, al hurto de la bicicleta, y lo que queremos es, y está consignado en ese proyecto de ley que le hemos presentado al gobierno y que ojalá pueda ser una realidad porque va en la línea de lo que el ministro Osuna ha planteado, es poder tener una justicia específica para esos delitos menores, contravenciones que tanto afectan a la ciudadanía, pero que sea efectiva, que sean sanciones de pronto más cortas, pero restauradoras, de reparación a la víctima, de garantías de no repetición y transformadoras. Estamos seguros que un ciudadano que se beneficia de un programa de estos va a tener mejores condiciones de vida posteriormente, así simplemente pues está recluido en una cárcel en donde muchas veces termina atravesando por la universidad del crimen. Entonces, en ese sentido entendemos la propuesta del ministro Osuna, nos interesa mucho que el proyecto de ley que hemos impulsado en el Congreso avance porque va justamente en ese sentido, y en los centros de reclusión de Bogotá, particularmente con la población joven, pero también estamos haciéndolo con, por ejemplo, el centro de reclusión que tenemos en Puente Aranda. Hemos venido impulsando programas restaurativos para atender de manera integral a la población privada de la libertad. Usted lo decía, entran a la cárcel y salen peor de lo que entraron muchas veces, así que interesante el enfoque de hacer justicia restaurativa. Le agradecemos mucho al secretario de Seguridad por acompañarnos, secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto, por estar aquí en la cabina de RCN Radio. Muy siempre amable. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación muy especial. Información, contexto, análisis y lo que va a pasar. Usted está en RCN Mundo.